Nuevamente, buenos días alumnos de física. Este ejemplo ya lo revisamos en una sesión anterior. Es un sistema mecánico que tiene resortes y amortiguadores. Está basado en este caso en la segunda ley de Newton. También, fuerza igual a masa por aceleración. Y fíjense, otra vez tenemos un sistema de ecuaciones. Aquí está la segunda derivada, perdón, la primera derivada del segundo desplazamiento con respecto al tiempo menos la primera derivada del desplazamiento 1 con respecto al tiempo. Se tiene una solución a partir de un sistema de ecuaciones diferenciales simultáneas. ¿Okay? Muy bien. Y vamos a ir con el siguiente ejemplo. Este sí, por favor, lo anotan en sus apuntes. Porque por supuesto tiene que ver directamente con los temas que hemos estado desarrollando, y es el modelado matemático de un motor de corriente directa. Un motor de corriente directa tiene principalmente dos partes, la parte eléctrica y la parte mecánica. ¿Sí? En la parte eléctrica tenemos un devanado primario que es suministrado por hay un voltaje. De hecho, aquí lo vemos. Aquí está el devanado primario, donde está el inductor 1, un voltaje nuevamente de 127 volts pico a pico, en donde tenemos una onda senoidal con una frecuencia de 60 Hz. Hay un núcleo de ferrita entre los dos inductores. El voltaje pasa a través de un pequeño espacio entre el primer inductor y el segundo, y de esa manera se decrementa o se cambia pues el voltaje o la corriente en el devanado secundario. Por ejemplo, en este caso se genera un voltaje menor. Este es el principio se llaman transformadores, de bajar o subir los voltajes. Esto de aquí, esto que está aquí, es lo que sucede en nuestras cajitas de celulares. Me refiero a los alimentadores de corriente. Dentro de la cajita está un devanado primario y secundario y un núcleo de ferrita que permite bajar el voltaje de los 127 a los 5, a los 12, depende del voltaje que estemos alimentando, si un celular, si una laptop, una televisión, etc. Todos los aparatos electrónicos requieren de un voltaje de corriente directa típicamente de 5 volts, 12 volts, 19 volts, algunas laptops, son los voltajes típicos. ¿Okay? Bueno, pero vamos a regresar a la parte del modelado matemático del motor de corriente directa. Entonces también igual tiene un devanado primario y secundario, eh, este, y tiene lo que es un rotor. Pues el rotor es el eje que gira sobre su propio eje. Esta es la parte física. Tenemos una velocidad angular, eh, y en ese caso una fuerza y rozamiento pues también en el rotor. Esto de aquí se le conoce como también estator y rotor. ¿Okay? Básicamente el principio del giro del eje se basa precisamente en polaridades que hace que el rotor gire sobre su propio eje. Hay diferentes configuraciones para que esto suceda. Básicamente una señal de corriente interna por medio de un puente de Dios se convierte en voltaje de corriente directa. Bueno, espérame tantito, me voy a pasar de aquí.
Me voy a pasar al modelado de matemático por medio de ecuaciones diferenciales de un motor de corriente directa. Un momentito, por favor. Aquí está. Este es el modelado matemático de un motor de corriente directa. Nuevamente es a partir de una ecuación diferencial, pero en este caso agregaremos precisamente el método de transformada de Laplace. Okay. Tenemos los términos que la velocidad angular es denotada por W, el momento de inercia equivalente del eje de rotación es J. Fíjense, lo del momento lo estudiamos en la unidad número 3. El coeficiente de rozamiento denotado por B. K subíndice B es la constante de fuerza contra electromotriz. La velocidad angular en términos de tiempo denotada por W en términos de tiempo. Y E, alfabeto griego, va a ser igual a la fuerza contra electromotriz del motor. La primera ecuación es igual a E igual a KB por la WT. Y la segunda ecuación, a partir de la ley de Ohm, V2 menos la fuerza contra electromotriz va a ser igual al voltaje en la resistencia, que es R2 por I2 en términos del tiempo, más el voltaje en el inductor, que es L2, que es la inductancia, por la derivada de la corriente 2 en términos de tiempo con respecto al tiempo. Y esta ecuación pues es diferencial. Ya habíamos comentado que si una ecuación tiene una derivada, pues automáticamente se vuelve ecuación diferencial, y revisaremos en este video cómo resolver. Reemplazando la ecuación 1 y la 2, tenemos que reemplazamos la fuerza contra la electromotriz y queda la ecuación número 3. Luego la ecuación número 4 describe la fuerza del giro del rotor a partir de la corriente en el inducido. El transformador se conoce como inductor e inducido, o primario y secundario. Y entonces va a ser igual a Kp por la corriente 2 en términos del tiempo. Esa constante Kp es la constante del torque electromagnético. El torque es la potencia del rotor para mover, por ejemplo, un objeto. ¿Qué tanta fuerza que se puede medir en caballos de fuerza? Por ejemplo, en el caso de un abridor de puerta de garage, que pues, puede tener motor de corriente directa o alterna. Ecuación número 5, alfa va a ser igual a la derivada de la velocidad angular en términos de tiempo con respecto al tiempo, es la aceleración. Alfa C va a ser igual a J por alfa, es el motor en funcionamiento a plena carga, y que si nosotros sustituimos alfa sería J por la derivada de la velocidad angular en términos de tiempo con respecto al tiempo. Séptima ecuación es la pérdida del motor. Pues aquí estamos considerando que hay una constante de rozamiento que multiplica la velocidad angular. Y finalmente la carga disponible es la diferencia del motor en funcionamiento menos la pérdida. ¿Okay? Todo eso lo aplicamos a la ecuación diferencial y tenemos entonces la ecuación número 9, ¿okay? Que es J por la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo más una constante B de rozamiento, que aquí está, la pérdida del motor, por la velocidad angular en términos del tiempo, y va a ser igual a Kp por la corriente 2. Ecuación número 10 es esta de aquí, es la corriente en el circuito secundario y que es denotada por esta ecuación. La ecuación número 10 se despeja de aquí. ¿Okay? Menos BW en términos de tiempo pasa el otro lado sumando, aquí está. Y finalmente la Kp
pasa dividiendo a todos los términos. Sigue siendo esta una ecuación diferencial, pero despejada y 2 en términos de tiempo. Fíjense cómo entonces la parte del álgebra se puede respetar en una ecuación diferencial, es decir, lo que está restando pasa del otro lado sumando y lo que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo. ¿Ok? De ahí, la ecuación número 11 se despeja y2 en términos del tiempo, y después se deriva. En una ecuación diferencial, si nosotros derivamos de un lado, tenemos que derivar del otro lado. O si integramos de un lado, integramos del otro. Entonces aquí tenemos que si derivamos, en este caso, la corriente, pues tenemos que derivar la velocidad angular y también la derivada de la velocidad angular y la velocidad angular. Si nosotros derivamos una derivada, pues encontramos una segunda derivada, que en este caso es la segunda derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Y si derivamos la velocidad angular, es la derivada de la velocidad angular en términos del tiempo con respecto al tiempo. Muy bien, vayan anotando todas estas fórmulas. Se sustituye la ecuación 3 en la 10 y tenemos esto de aquí. Y finalmente la ecuación 12 es... perdón, la ecuación 12 se obtiene de sustituir la ecuación 3, que es esta de aquí, en la 10. Y tenemos una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial ya toma en cuenta la pérdida, la potencia, o sea, es decir, la parte física de la inercia, de la velocidad angular, la aceleración del rotor, pero junto con la parte eléctrica. Y para efectos prácticos, este término de aquí, inductancia 2, por toda esta expresión de ecuación diferencial, se aproxima a cero, y por lo tanto solamente nos queda esta parte de aquí. Fíjense como la ecuación 13 es la misma que la 12, pero sin este segundo término. Y a partir de aquí, volvemos a revisar lo que es el desarrollo de una ecuación diferencial. Este término, el KBWT que está restando del lado izquierdo, pasa al otro lado sumando. Muy bien, entonces esa ecuación diferencial que encontramos lo resolvemos por un método que se llama Laplace. Por favor, les voy a encargar que escriban en su cuaderno la transformada Laplace de E a la t, de seno, de coseno, de t a la n. Tanto su transformada Laplace como su inversa. Y lo incluyen aquí un poquito antes. Repito, van a incluir la transformada Laplace de e a la at, de seno de wt, coseno de wt, de t a la n y de una constante. Son las 4 principales transformadas de Laplace e inversas que se utilizan, y aquí los vamos a desarrollar. ¿Ok? Bueno, pues YouTube solamente nos da 15 minutos, así es que voy a tener que seguir explicando y continuar en otro video. Vamos a dejar hasta aquí, en la parte de la transformada en Laplace, y continuamos en un siguiente video, el desarrollo de la solución del motor de corriente directa.